Buenas noches, bienvenidos. Para la Escuela de Artes Dramáticas y la Escuela de Arte Escénico de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, es un placer y un honor el poder contar con todos ustedes esta noche en este conversatorio que hemos titulado El abordaje de la acción en la enseñanza de la actuación desde la virtualidad. Este conversatorio lo hemos planteado desde el lugar precisamente de una de las problemáticas que hemos identificado que encontramos en este reto que nos ha significado el paso de nuestro trabajo desde la virtualidad. Y es el tema de la acción precisamente en la enseñanza específicamente de la actuación. Eh, lo planteamos considerando que es la acción el eje y el centro y el punto de partida del trabajo de la actuación, y a partir de ahí es que nosotros vamos un poquito a conversar sobre algunas de las retos que hemos encontrado y las estrategias a partir de las cuales hemos asumido el trabajo de nuestros cursos en la Escuela de Artes Dramáticas y en la Escuela de Arte Escénico. Para ello hemos invitado a las compañeras Erika Rojas, actriz y docente de actuación de la Escuela de Artes Dramáticas, la doctora Tatiana Sobrado, actriz y docente de actuación también de la Escuela de Artes Dramáticas, la doctora Paula Rojas, investigadora, creadora y académica de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional, y estaré también yo ofreciendo mis observaciones acerca de este tema. También yo soy actor y docente de actuación en la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional. Antes de empezar, queríamos subrayar algo que para nosotros es muy significativo en relación a este evento, y es el hecho de que sea una actividad conjunta entre la Escuela de Artes Dramáticas y la Escuela de Arte Escénico. Es de suma importancia para nosotros el poder encontrar espacios en que nos reunamos, en que podamos reflexionar acerca de nuestro quehacer y que nos encontremos como docentes y como instituciones que trabajan en pro del teatro costarricense y en pro de nuestros propios estudiantes, y que además también, por supuesto, de nuestros docentes. Agradecemos enormemente esta oportunidad y agradecemos en específico a ambas direcciones de las Escuelas de Arte Escénico y de la Escuela de Artes Dramáticas por una iniciativa que realmente valoramos de gran manera. Vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a tener 10 minutos para cada uno de los ponentes, en donde van a exponer sus observaciones, sus planteamientos acerca del tema, y luego de esos 10 minutos de cada uno de nosotros, tendremos un espacio para escuchar las preguntas y observaciones que ustedes tengan y que pueden dejar desde ahora mismo. Los invitamos a hacerlo en el canal de YouTube de la Escuela de Arte Escénico o en el Facebook de la Escuela de Artes Dramáticas. Ahí el compañero José Montero, encargado de comunicación de la Escuela de Artes Dramáticas y del Teatro Universitario, estará monitoreando lo que ustedes tengan que decir acerca de nuestros planteamientos o de sus propias iniciativas sobre el tema. Y al final de la exposición de nosotros cuatro, estaremos dando un espacio para comentar sobre eso. Sin nada más por el momento, entonces vamos a dar inicio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tener el siguiente orden. Primero vamos a iniciar con la compañera Paula Rojas de la Escuela de Arte Escénico, inmediatamente después la compañera Tatiana Sobrado de la Escuela de Artes Dramáticas, luego Erika Rojas de la Escuela de Artes Dramáticas, y finalmente estaré conversando yo un poquito ahí. Y luego, como les dije, seguiremos con las preguntas, observaciones, comentarios, y repito, pueden ustedes desde ahora mismo, en cuanto inicien las exposiciones, agregar sus comentarios, observaciones, preguntas en el YouTube de la Escuela de Arte Escénico o el Facebook de la Escuela de Artes Dramáticas. Muchas gracias por acompañarnos e iniciamos inmediatamente con la compañera Paula Rojas. Gracias.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio para discutir un tema medular para el quehacer artístico o nuestro quehacer artístico en el área de actuación. Sí me gustaría decir que mi experiencia en el caso de los cursos se dio a partir del segundo ciclo, ¿verdad? Eso quiere decir a partir de julio. Y de una u otra manera ya había pasado el tsunami, ¿verdad? El primer tsunami de toda la pandemia, de irnos organizando poco a poco. Y entonces es ahí donde uno podía al menos visualizar un poco más qué estaba sucediendo y cómo se iba a realizar. Es verdad que cuando me dieron el curso yo esperaba, tenía una cierta esperanza de que fuera presencial, que se acabara todo esto, el tema de la pandemia, pero como todos sabemos, pues no fue así, ¿ah? Bueno, yo me tengo que contextualizar un poco, ¿verdad? Cuando empezó esto de la pandemia, a varias personas los tomó, digamos, desprevenidos. Yo ya venía trabajando hace ya más de 6 años con tecnología y arte. Entonces, esto de grabar videos, edición de videos, sonido y ese tipo de cosas, aula virtual, pues yo ya lo había como asumido, ya era una cosa de día a día. Entonces, eso colabora un poco en la toma de decisión del trabajo. El curso fue pensado junto con Marco Guillén, ¿verdad? El profesor Marco Guillén, de cómo se iba a plantear este curso para primer año, elementos de la actuación. Todavía para primer año. Ellos habían pasado solamente un pequeño tiempo de manera presencial, estamos hablando de alrededor de un mes y medio. Y desde el principio una de las cosas que, bueno, yo dije, bueno, entonces vamos a hacer un curso, ¿verdad? A la distancia de actuación. Y una de las cosas que yo me planteé fue, bueno, que sea placentero. O sea, que dé placer estar en tiempos de pandemia estudiando actuación a distancia, que por lo menos den ganas, ¿verdad? Que realmente sea un proceso, si es un proceso de este, que sea valioso, que realmente podamos ganar muchísimos conocimientos. Ahora, yo sabía que, digamos, en mi experiencia yo no había hecho nunca un curso a distancia de actuación, ¿verdad? Mi experiencia era presencial y estar ahí en la escena. Entonces también era una cosa nueva, absolutamente nueva. Pero en aquel momento, cuando yo hice mis cursos, pues esas herramientas no estaban. Entonces tampoco podríamos decir que es que tomaron la decisión de no utilizarlas. Simplemente no estaban, no formaban parte de nuestro cotidiano, de nuestro día a día. Y yo creo que fue una de las cosas que yo pensé, ¿y por qué no? Si siempre he pensado que el video, ¿verdad? Grabarse, auto observarse, es una herramienta súper valiosa para concientizar ciertas cosas que nosotros hacemos en escena, que tal vez no, pues, no nos hemos visto, ¿verdad? O no sabemos qué hacemos. Entonces siempre me pareció de todas maneras que la herramienta del video, pues, era era muy valiosa, como hacer un zoom, ¿verdad? En el sentido de ver cada uno de los detalles dentro de ese video. Entonces, una de las cosas que nosotros planteábamos dentro de la acción, ¿verdad? Entonces era enfocarnos en el tema de la acción desde la técnica. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, el inicio, medio y fin de un gesto, la puntuación, la disposición del cuerpo en el espacio, el trabajo de cambio de ritmo, de texturas, de tamaño. Ese tipo de cosas nosotros fuimos trabajándolos y una de las cosas que yo le decía para no perder el foco era que la vez que me tendrían que grabar un video lo hicieran a plano general, 2 veces, inician, hacen el ejercicio, no había nada de edición y no hay nada de edición para no perder el foco, exactamente por eso, porque necesitaba mucho que observar en relación a la acción, a la ejecución de la acción, y un plano general era suficiente. Nada de video, de cosas, ¿verdad? Animaciones, ni nada de eso no me iba a servir. Entonces, que desde el principio no lo hiciéramos. Y esos videos, por ejemplo, en clase lo que nosotros hacemos es observarlos en conjunto, entonces por ahí hacemos pausa, los devolvemos, observamos, discutimos, eh, entonces nos damos una retroalimentación, ¿verdad? A través del video que idealmente pasaría en escena, ¿no? Entonces nosotros vemos el ejercicio y le pedimos que lo repita y que lo repita y le hacemos acotaciones y entonces se modifica.
Pero al no ser así, pues una de las herramientas que ha sido utilizada es el asunto del video. También una de las opciones era crear clases asincrónicas entre 30 a 45 minutos, y una de las cosas que yo les dije era, bueno, yo voy a hacer la clase, no voy a editar, me voy a perder en ese foco muchas veces, así que no esperen que yo vaya a hacer una edición del video. Estoy haciendo una clase donde no quiero que pare nadie. Si ustedes no me ven en la cámara, pues me escuchan y siguen haciendo la exploración, porque yo estoy haciendo la clase junto con ustedes, entonces no es para que estén observando la pantalla. Y parte de ese trabajo, digamos, asincrónico ha sido bastante interesante, porque dentro de la conversación, después de cada una de las clases que ellos realizan, conversamos, y una de las ideas es que cuando se conversa también se introduzcan conceptos de la actuación. Entonces, poco a poco, dentro del vocabulario que ya comienzan a manejar, hay conceptos, ¿verdad?, de trabajo interpretativo, y eso ha sido, digamos, un gran paso. Y también otra cosa, digamos, buscando estrategias, ¿verdad?, de cómo nosotros trabajamos la actuación a la distancia, ha sido que mantengan las cámaras encendidas, ¿verdad? Que la atención y la concentración en el tiempo que estamos, o poquito tiempo, estamos de manera sincrónica, trabajen también la atención y la concentración y el estar presente. Entonces, bueno, ha sido una de estrategias y búsquedas, pero yo no diría que, digamos, hay cosas que en realidad no se pueden trabajar. O sea, por ejemplo, no es que no se puedan, pero una de las cosas que a mí me hace muchísimo falta es la interacción, evidentemente, la interacción de los dos cuerpos. No es una cosa que yo pueda poner un ejercicio preciso a trabajar, aunque están trabajándolo. Entonces uno ve si hay relación, si realmente está la atención ahí, si se están observando, si se están escuchando, a pesar de ese tiempo siempre del video. Pero tenemos que asimilarlo y que la experiencia realmente pues sea provechosa. Yo he visto a mis estudiantes avanzar de ejercicio a ejercicio, y yo digo, algo está funcionando. Algo está funcionando y lo están haciendo muy bien. Y hay un compromiso real de los y las estudiantes de trabajar en acción en tiempos de pandemia y así a distancia. Entonces, una de las cosas que yo me quedo pensando y que me gustaría muchísimo en breve, espero, es poderlos ver en escena, ¿verdad? Compartir con ellos en escena para que ver la apropiación de esto que hemos trabajado a distancia, y realmente valorar estas metodologías que se han estado aplicando, no para que existan, ¿verdad?, no para patetizarlas, no para que se queden de por vida, pero sí creo que hay algo valioso ahí de intentar conversar con las herramientas tecnológicas con las cuales en este momento contamos, y que sin duda se van a ver impregnas o van a estar impregnadas dentro del quehacer y la creación artística. Entonces ha sido un poco esa mi experiencia dentro de esta construcción de la acción en tiempos de pandemia y a distancia. Así que ahora le voy a dar la palabra a Tatiana Sobrado. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, yo voy a compartirles a ustedes un poco la experiencia que he tenido este semestre en el curso de actuación 1 y 2 en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, sobre todo en el curso de actuación 2, o sea, en el segundo semestre. Entonces, por lo tanto, yo me voy a enfocar sobre todo en la interacción, en todos los ejercicios que hemos desarrollado de a dos. Bueno, me gustaría empezar un poco, siguiendo un poco las pautas de algunas cositas que nos planteó Marco cuando nos invitó. Considero que la acción, cuando nosotros hablamos en el teatro de la acción, en realidad estamos hablando del ser humano. Entonces, todo esto que ha pasado aquí, esta forma ahora de enseñar, de intentar enseñar la acción de manera virtual, de alguna manera tiene que ver con el ser humano. Haciendo un poquito referencia a Dubati, que ahora se ha vuelto como muy de moda,
La acción está determinada por el convivio, es convivio. Estoy como recordando algunas cosas para después compararlo con la forma en que abordamos la acción o que he estado abordando la acción ahora. Entonces, sabemos que la acción ocurre en convivio, que implica que hay por lo menos dos personas que comparten un territorio, y esto se traduce en la presencia de cuerpos que respiran, vibran, huelen, sudan, transmiten energía, sentimientos, sensaciones, transmiten cosas inexplicables, todo lo invisible de lo que nos habla Peter Brook. La acción es resonancia, es movimiento, es transformación y es contagio. Contagio de risa, de tristeza y de virus. La acción dramática contiene impulsos, deseos, imágenes. Es la activación de la capacidad y necesidad humana de ficcionar, aquí hago referencia a Yuval Noah Harari, y de transformar, refiriéndome a Raúl Serrano. Y la acción se mueve en un amplísimo espectro que va desde lo más primigenio hasta lo más abstracto. Ahora, voy a referirme aquí a la experiencia que he tenido en cuanto a la acción, concretamente en Zoom, que es la plataforma que hemos estado utilizando. Y haciendo referencia también a Dubati, estaríamos entonces en el territorio del tecnovideo interactivo, es decir, no estamos conviviendo, sino que la convivencia se hace a través de un dispositivo tecnológico y hay la posibilidad de interactuar. Y además se graba esa interacción. Bueno, entonces en este contexto de la acción en Zoom o Act Zoom, como se me vino el otro día a llamarla, aquí la acción o la interacción depende de aspectos técnicos, es decir, de las características de los dispositivos con los que se cuenta, de inclusive la señal que se tiene en la zona geográfica en la que está cada persona. Depende también del poder adquisitivo, porque según el dispositivo que yo cuente, así tengo una buena cámara, mejor sonido, etc. Depende de circunstancias familiares, es decir, el espacio con el que se cuenta con el que cuenta cada estudiante, ¿verdad? La privacidad que tiene o no. Depende efectivamente de la plataforma y las características, en este caso la plataforma Zoom. Todos esos aspectos determinan un espacio, o sea, cuál es el espacio en el que se puede interactuar, en el que se puede desarrollar la acción. Es un espacio limitado en este rectangulito, ¿verdad? Y esto tiene ciertas consecuencias muy importantes, que es la tendencia a fragmentar el cuerpo. Eso es bastante fuerte. Esto nos tiende a limitar la acción a lo verbal. Y eso es como un peligro, sobre todo pensando en principiantes, que es con las personas con las que yo trabajo. La acción tiende a minimizarse, a empequeñecerse, a limitarse a los ojos, al rostro, los brazos, las manos. Se reduce la cantidad de sentidos que intervienen, básicamente a la vista y el oído. El tiempo de reacción se modifica. La atención se reduce espacialmente, es decir, yo como actriz o actor, cuando estoy interactuando con otra persona, mi atención se reduce a una pequeña fuente, a ese rectángulo y un único punto como fuente de sonido. Por otro lado, también la atención de la actriz o el actor, en este caso estoy hablando específicamente de los estudiantes, cuando están interactuando, también se modifica porque tiene que tener conciencia del campo de visión de su cámara. Entonces no puede olvidarse de eso, que es mucho más reducido que si estuviera en el espacio, que tal vez no me vieron la cara y era importante, pero perciben algo a través de mi espalda. Pero aquí no, si me salgo del campo de visión de la cámara no hay nada que se puede percibir. Entonces eso modifica la atención de la actriz o del actor que está ahí jugando, interactuando con otro, utilizando en este caso Zoom. Y evidentemente, pues la ausencia de la interacción o de las modificaciones que puede producir el público. En caso de que sea una interacción, digamos, en tiempo real, la afectación que se puede producir con el público está reducida por la cámara, y si es grabado, pues menos, ¿verdad? Bueno, en este contexto, ¿cuáles han sido como los descubrimientos o más bien como las estrategias utilizadas en clase para tratar en los encuentros sincrónicos, para tratar se me olvidó poner
el reloj, para tratar de resolver esta situación, de implementar el aprendizaje de la acción. Bueno, primero que nada, lo que partí con los estudiantes es que tenemos que asumir la cámara. Lo que estamos trabajando no es actuación para teatro, no es actuación para cine y no es actuación para video. Es actuación en Zoom. Eso es. ¿Eso qué significa? Que tenemos un recurso, ¿verdad? Un recurso tecnológico que está mediando la interacción, o lo que es lo mismo que decir que estamos en el tecnovideo. Ese es el territorio en el que están conviviendo, en el que están interactuando, lo que implica que hay una cámara y dispositivos que transmiten el sonido. Y eso existe y no lo podemos ignorar. Entonces, consecuentemente, al asumir que está toda esta tecnología, nosotros no solo no podemos ignorar, sino que debemos usar el delay. Si hay delay, se usa el delay. Si no hay, no se usa. Si la imagen se congela, se usa. Si no se congela, no se usa. La inmovilidad o movilidad de la cámara es una posibilidad, es parte del lenguaje, es parte de la acción. Los límites del campo de visión también, es decir, porque hay espacios escondidos, y esos espacios se pueden usar, ¿verdad? El hecho mismo de que estén interactuando mediante la cámara, ¿por qué mediante la cámara? ¿En qué contexto y por qué? Eso es parte de lo que va configurando la acción. Bueno, para poder desarrollar el trabajo, primero que nada, así como ya estrategias más concretas, lo primero que partí es que primero hay que entender cómo funciona esto. Y para poder entender cómo funciona, primero que nada yo como profesora, también como actriz, tenía que también probarlo, porque nunca lo había probado. Entonces en mi casa tuve que hacer improvisaciones con una cámara normal, usando Zoom, también aprender a editar, a manipular la edición, a subir videos a YouTube. Por otro lado, también le planteé a los estudiantes hacer improvisaciones en pareja, que las grabaran y las subieran a YouTube, improvisaciones absolutamente libres, que no iban a ser evaluadas de ninguna manera, para poder observar, para que ellos me hicieran preguntas, para poder dar, tanto ellos como yo, entender cómo funcionaba, en este caso Zoom. Por ejemplo, experimentando con la mirada, si están interactuando, dónde deben mirar al otro, o deben mirar a la cámara, por qué es mejor una cosa o por qué la otra. Después, algunas estrategias, por ejemplo, proponer ejercicios con estructuras en las que permitieran evitar que cayeran en la simple hablada, en la hablada, que es propia del principiante, que tiende a confundir hablar con el accionar. Desarrollar la escucha, muy importante, ejercicios para desarrollar la escucha en Zoom. Y dos cosas que considero muy importantes. Una que es devolver la tridimensionalidad del cuerpo, que en el fondo es, para mí, devolver la multidimensionalidad del cuerpo o devolver la humanidad del cuerpo. Y cómo a través de dos recursos. Una es el espacio, es decir, la utilización de todo el espacio, la profundidad, el ir hacia atrás, el venir hacia adelante, para que el cuerpo aparezca, para poder accionar de otras formas que no se limiten a la acción verbal. Y lo otro que creo que es como la clave, no solo en la virtualidad, sino también en lo presencial, que es el fortalecimiento de la persona. Es decir, no solo pensar en cómo accionar, que si no accionan, que si la cámara, que si aquello, sino que aparezca la persona. Tiene que ver mucho en este caso, en este contexto pandémico, con el apoyo a las personas, la escucha a las personas, el fortalecimiento de esas individualidades, el saber qué quieren, qué les importa, y por ende también el proponer ejercicios que son de creatividad, puramente, que no tienen que, donde a lo mejor la acción no aparece nunca. Pero sin eso no se puede llegar al otro lugar, que es el trabajo sobre la acción. No sé si me pasé de tiempo, pero si me pasé, me disculpo, y si no, corrí un poquito, le paso la palabra a mi compañera Erika Rojas. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Yo me voy a asegurar de poner el tiempo ya para que no me pase. Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias a la Escuela de Artes Dramáticas y a la Escuela de Arte Escénico por la invitación y por el esfuerzo de juntarnos para pensar nuestras prácticas en este contexto tan complejo que nos tocó vivir.
Para explicarles mi contexto, yo soy profesora de actuación junto con mi compañera Milena Picado de los cursos de actuación 5 y 6 que corresponden al tercer año de la carrera. Este semestre estudiamos la actuación en el Teatro de las Vanguardias Históricas y el Teatro Contemporáneo. Por lo tanto, mi experiencia con las y los estudiantes ha sido desde este marco estético y conceptual, y mi reflexión está teñida de estos aspectos, que atraviesan la acción en este marco. A mí me gustaría comenzar problematizando la definición de sintagma presencialidad remota, que es uno de los conceptos que se utilizan actualmente para definir la presencialidad o la presencia-ausencia a través de los medios digitales, y es con lo que debemos trabajar. Según la RAE, la palabra remoto proviene de removere, retirar o apartar, y da cuenta de algo que es muy lejano, pero también de algo que, cito textualmente, no es verosímil o está muy distante de suceder, que es vago, impreciso, incierto, dudoso. Entonces, desde este concepto de presencia remota, les propongo la idea de acción remota para nombrar este contenido en la actuación y en la formación del actor en esta coyuntura, y contraponerla a la acción real que viene de las prácticas de lo real de José Antonio Sánchez. Me explico. De este antagonismo entre acción remota y acción real surge una paradoja, porque si esto llamado acción remota con lo que estamos trabajando ahora, según su definición, no es verosímil, es vaga e imprecisa, no es una acción. Si recordamos la acción como aquello que el actor o actriz hace, que tiene una dimensión verdadera, interna y externa, ya Tatiana dio algunas pistas y nos recordó, que produce un cambio en las tensiones de todo el cuerpo y por consecuencia un cambio en la percepción del espectador. Entonces, desde este panorama y por la necesidad como docente de abordar la acción remota en los ejercicios de clase, hemos ido observando que cuando es más efectiva o transformadora una acción, es decir, cuando más se parece a una acción, es cuando trabajamos desde la acción real, alejándonos de la idea de representación. Cuando hablo de lo real me refiero a la concepción de José Antonio Sánchez, la práctica de lo real, que es un acontecimiento o una acción que se dirige directamente a la sensación de los espectadores, desarticulando la ilusión escénica y la representación en beneficio de una presencia inmediata. Y esto por varias razones. Primero, porque cuando vemos el ejercicio del actor-actriz desde la virtualidad, la convención teatral desde la representación deja de tener sentido, porque no estamos en el teatro. De manera que esta otra ciberteatralidad está dando paso a otras nuevas convenciones que incluyen el trabajo del actor, aunque sigue habiendo teatralidad en la medida en la que, siguiendo a Feral y a Cornago, podemos definir la teatralidad como la cualidad que una mirada otorga a una persona o a una situación que se exhibe consciente de ser mirada. Entonces, esta mirada teatralizante delimita un espacio y un tiempo preciso en los que tiene lugar esa acción. Segundo, porque pareciera que entre más real sea la acción, más identificable es para el actor o la actriz y por lo tanto su aprendizaje es significativo. Y para el espectador la recepción es inmediata y por lo tanto es de mayor resonancia. La acción remota, o esto que yo llamo acción remota, desafía la idea de acción en la medida en la que es un híbrido entre conocimientos que provienen de lo teatral, del fenómeno convivial, y la experiencia del tecnovivio, donde los cuerpos, tanto de los actores como de los espectadores, se encuentran desterritorializados. Y la presencia es ausencia, o la ausencia es presencia. Así pues, la acción real proyecta una inmediatez de la presencia que aparentemente disminuye la ausencia. O en otras palabras, parece que entre más real es una acción, menos remota. Asimismo, he observado que para que esta acción real sea posible,
hemos tenido que proponer otras estrategias didácticas. Muchas o algunas ya las han mencionado mis compañeras. Por ejemplo, la activación del cuerpo individual en ausencia de un cuerpo comunitario. Al no tener experiencia convivial, nos queda reconectar con el cuerpo individual del estudiante como paliativo. No porque antes en la presencia no se hiciera, sino porque en estas condiciones es el único territorio que nos queda, ¿verdad? El propio cuerpo. Otra estrategia, también lo mencionaron, es partir del deseo y de la búsqueda personal de cada estudiante, que cada estudiante investigue y crea desde textualidades que le gustan personalmente, que le son propias, que le llaman en ese momento de su vida, en este momento. Deseo como fuerza activa. Ese deseo les ha ayudado a los estudiantes a encontrar nuevos desafíos, otras motivaciones que se reflejan en la acción real, que está teñida de realidades, de historias, de memorias y de cuerpos que están contagiados por su propia experiencia. Otro es el foco. Parece ser otro contenido importante para desdibujar la acción remota, porque, por ejemplo, en la medida en la que los estudiantes se acercan, se alejan, con sus dispositivos, se crea la ilusión de que estamos, tanto espectadores como performers, más cerca. Podemos seguir la línea de pensamiento con más claridad, vemos los ojos, sentimos, ¿no? Sentimos la respiración, vemos las siluetas, es posible reconocer un cuerpo en el espacio. Por lo tanto, parece que la cercanía es necesaria, contando con una visión, o sea, con una visión tan limitada sobre la presencia-ausencia, estos juegos con el foco, a mí me parece que también son importantes. Y el foco está asociado también con el movimiento, como ya lo dije, y con el ritmo. Estos son contenidos que nos permiten crear juegos con el foco, ¿verdad? Alejándonos, acercándonos, o ir al unísono con la actriz, por ejemplo, en un ritmo determinado, o ir en contra de ese ritmo, y permiten conectar a la persona que acciona en la pantalla es decir, el espectador conecta con quien acciona y también con las otras personas que observan o que accionan al mismo tiempo, es decir, con sus compañeros de clase. Otro hallazgo importante es la coherencia entre la acción y el medio. Parece ser trascendental y ha sido uno de los grandes retos en este tiempo de aprendizaje para mí. Es cómo aprovechar las ventajas que tienen los diversos dispositivos que usamos y las plataformas, que son el nuevo escenario para accionar, ¿verdad? No olvidarnos que no estamos viendo como veíamos en el teatro, ni estamos accionando como accionábamos en el teatro. El uso de las herramientas, de los dispositivos y de las plataformas digitales y también de otros recursos de soporte analógico crea nuevos escenarios intermediales que permiten al espectador reconocer la acción real como parte de un todo, porque el actuante usa el medio a su favor, en lugar de intentar hacer que no se note que no estamos en el teatro, que hay una suerte a veces en el estudiante de seguir haciendo las cosas como las hacíamos. Ahí está mi perro cantando, perdón. ¿Verdad? Los estudiantes parece que da la sensación de que a veces quieren seguir haciéndolo y deben seguir haciéndolo, pero el medio es distinto y esa es su complejidad. Entonces, esta coherencia entre la acción, esta acción remota y el medio ayuda también porque los periodos de atención del espectador, que es otro asunto importante, son más cortos y más débiles. Hay muchas formas de distraerse fácilmente y parece que la acción debe competir con estas distracciones. Los perros, otras personas, el celular, el gato o la conexión que tengas en la casa, el espacio que tengas, etc. No sé cuánto tiempo llevo pero bueno, para finalizar, me parece que esta reflexión sobre la articulación remota
en la que estamos ahora, pues desembocarán nuevas caracterizaciones de la acción real también, del realismo, de lo real, de la realidad. Y lo real, como decía Lacan, es el lugar al cual el sujeto vuelve constantemente, pero que no logra definir, no logra comprender. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. Y ahora le doy la palabra a mi compañero Marco Guillén. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un planteamiento a partir de algunas preguntas que yo me he hecho y que han surgido a través de este proceso de la circunstancia que, como dice Erika, nos ha tocado vivir y nos ha tocado además vivirla desde los procesos de enseñanza de la actuación, que es ya bastante complicado, creo. Pero de todo eso surgen también aprendizajes. Yo parto de un principio que podría parecer obvio, pero que quiero recordar o que quiero plantearlo así de entrada, y es que entendería la acción como el eje y el sostén y punto de partida del trabajo del actor y de la actriz. Por lo tanto, en los procesos de aprendizaje y de enseñanza de la actuación, el eje fundamental para mí es el trabajo sobre la acción. La acción y sus circunstancias. Y a partir de ello, en la elaboración de las secuencias de acciones y del entretejido que conforman esas acciones. Lo que va a devenir en lo que llamaría Eugenio Barba una dramaturgia actoral. Ahora, también como un punto fundamental para mí de partida es el entender la acción del trabajo del actor y de la actriz como una acción que ocurre siempre y se ejecuta siempre desde el presente y la inmediatez. Es decir, ocurre en el aquí y en el ahora. Esa inmediatez que además tiene la característica y la capacidad y la posibilidad de ser transformada en ficción, como decía Tatiana, que es otra de las características, pero siempre presente, aún en el acto mismo de esa transformación en ficción. Por tanto, asumo que el actor y la actriz lo que trabaja es sobre la creación y la ejecución, como decía, de su accionar y en relación directa con la transformación que esa acción genera en sí mismo y desde sí mismo y hacia el otro. Y hacia el otro entendido como el compañero de la escena, como el entorno, como todo lo que rodea el acto mismo de ese convivio de que nos hablaba y nos recordaba hace un momentito Tatiana. Para mí es fundamental en este trabajo del actor y de la actriz el trabajo sobre el entretejido de esas acciones. A manera de lo que también Eugenio Barba llamaría una partitura de acontecimientos que genera el actor mismo y que se generan además desde el otro sobre él. Es decir, la interacción, de la que también nos hablaba Tatiana. Entendiendo que en este concepto de partitura que nos plantea Eugenio Barba, está presente y es indivisible el sentido de la subpartitura, que yo entiendo como todo aquello que acompaña el cómo de la acción, que acompaña al qué, y que tiene que ver con la particularidad del ejecutante, ¿ok? Y de la capacidad del ejecutante de transformar su entorno. Entonces, aquí lo que yo planteo es una primera necesidad que encuentro, que es la de diferenciar
qué estamos entendiendo por acción. ¿Ok? Y ahí me acojo a Stanislavski, cuando él nos plantea que la acción dramática es como convencionalmente la llamamos, pero podríamos decir también acción escénica para expandir el concepto aún más, ocurre en el momento en que lo que hacemos tiene un propósito. Él dice, responde a un por qué y a un para qué. Pero además nos agrega otro elemento fundamental para mí, que es el que responde a ese propósito, que yo quiero equivaler a lo que llamo el deseo o la necesidad. Y ahí me conecto un poco también con el planteamiento de Tatiana y de Erika al respecto. Esto me ayuda a mí a entender que una de las cosas importantes de diferenciar en el trabajo sobre la acción es lo que es movimiento, lo que es actividad, lo que es desplazamiento, que podría eventualmente considerarse como el germen de una acción, pero que no es la acción. Y ahora van a ver por qué menciono esto como estrategia desde la virtualidad. Entonces entiendo que el actor o la actriz trabaja, elabora, diseña, crea acciones y sus entretejidos. Pero que para ello además el instrumento primero, el medio primero sobre el cual y desde el cual elabora es su presencia. Entendida esa presencia como su corporalidad en el espacio y en el tiempo inmediato. Entonces, a través de esa presencia, de ese cuerpo, atravesado por el tiempo y por el espacio, en conjunción con la imaginación, por supuesto, es que deviene la posibilidad de la ficción. ¿Ok? Pero entonces hay que entender que para que eso ocurra desde la acción, tenemos que tomar en cuenta lo que también nos hablaba un poco Tatiana, que es que la acción también responde en esta inmediatez de la presencia del tiempo y el espacio, o la presencia con el tiempo y el espacio, responde a los estímulos, a las circunstancias, al texto, al entorno, pero sobre todo al otro. A ese otro que, como dice Erika, observa, pero también a ese otro con el cual el actor y la actriz interactúa, acciona, y a partir del cual también acciona. Entonces, ¿qué pasa con esto en la virtualidad? Lo que yo he observado y lo que yo he encontrado y lo que he tenido que aprender pasa por algo que es fundamental para mí porque desde hace mucho tiempo me lo habían planteado en una de mis clases, que es que hay que entender que en este caso la presencia, esa corporalidad está mediada, está diferida, mediada por el instrumento tecnológico y produce un tiempo y una especialidad diferida, es decir, no inmediata. Entonces, ¿cómo hablamos de acción presente desde ese lugar? Bueno, entonces yo digo, ¿de qué se trata aquí? Se trata entonces, tratando de entenderla como planteaba Erika también por ahí, digo, ¿qué? ¿Será entonces una presencia de la ausencia? Y ahora entonces también les voy a explicar por qué me parece interesante o por qué llego a esa conclusión. Entender esto como una presencia de la ausencia. Y entonces entender también que aquí la acción es una acción de la imposibilidad. Ya me voy a explicar un poquito más sobre eso. En el devenir de esa situación, tengo que contextualizar que en el caso de la Escuela de Arte Escénico, yo estaba dando los cursos de primero y segundo año de actuación, con muchos estudiantes en cada uno de esos cursos. Y nos encontramos de un momento a otro que tenemos que cruzar a esta presencialidad remota. Lo primero fue el caos. Innegable. ¿Cómo se hace eso?
¿ok? Y de ahí la adaptabilidad, que en mucho me la fueron dando los mismos estudiantes. Yo estaba dando un curso que se llama Elementos del Juego Escénico, que es la introducción a todo lo que tiene que ver con el entrenamiento psicofísico preescénico del actor. ¿Cómo se hace eso desde la virtualidad? Nuevamente me surge la imposibilidad. Pero desde la imposibilidad tengo que reconocer qué es lo posible. ¿Ok? Y eso fue un proceso de aprendizaje. Y una de las primeras cosas que tuve que aprender al ver el trabajar a los estudiantes y ver los trabajos que ellos me planteaban era el hecho de que no era conveniente pretender lo que no ocurría. Un poco similar a lo que debería de ser en cualquiera de los casos, ¿verdad? También de la actuación presencial, entre comillas. Pero que aquí tuve que aprender y darme cuenta que cuando el estudiante pretendía estar haciendo algo que no ocurría, como estar interactuando con un compañero que no está ahí al lado, estar compartiendo una acción que no es inmediata, que está diferida, caíamos y dábamos un paso en falso. Entonces ese fue uno de los primeros aprendizajes. No pretender, porque precisamente lo que ocurría es lo que Erika dijo hace un momento, el grave peligro de caer en la representación. Y eso es un aprendizaje, además, que no se queda solamente para la virtualidad, ¿verdad? Creo yo, sino que más bien a mí me reafirma algunos otros principios que ya de todos modos yo asumía en la presencialidad. ¿Ok? Entonces, lo primero, eso, no pretender que lo que no está ocurriendo, está ocurriendo. Un poco esa acción de la que hablaba Erika, esa acción ausente que le estoy llamando yo, ¿ok? Esa acción de la imposibilidad. Porque como segundo paso, lo que me llevó a aprender eso fue el que había que potenciar lo que realmente sí ocurría. Y era el hecho que el otro no estaba ahí. Y era el hecho de que el otro estaba a través de la cámara, a través de la pantalla. Que yo no puedo pretender que le paso una copa de vino, porque no va a ocurrir. Entonces me lleva a diferenciar qué es lo que sí puedo hacer. Claramente lo que sí puedo hacer está mediado por la interacción a través de esta pantalla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hice? Un poco trabajar sobre los principios de que hablaba antes, en el caso del primer año, plantear un trabajo de exploración de lo que podrían ser secuencias de movimientos, de actividades, y llevarlas hacia un proceso, en primera instancia, individual, de cómo eso se puede convertir en accionar, en acciones. Empezando a introducir la búsqueda del por qué, el para qué. Empezándola a conectar con las interrogantes de qué deseo conseguir a través de lo que hago, cuál es mi necesidad. ¿Ok? Eso desde lo individual. Y cuando cruzamos eso al trabajo con el otro, aparecía un deseo real que tenía que ver con la necesidad de comunicarme con el otro que no está en mi inmediato, que no estaba al lado mío. Y eso para mí entonces me llevó a potenciar y hablar del el deseo de comunicarme con el otro. El deseo de que lo que yo hago llegue al otro y transforme al otro de alguna manera, frente a una imposibilidad real. Y eso lo que podía plantear para mí era la potenciación de un elemento fundamental de la acción del actor y de la actriz.
En esta búsqueda, entonces, de trabajar desde la acción y desde secuencias de acciones a partir de la creación inicial de movimientos y de actividades que eventualmente se fueron convirtiendo o se van convirtiendo en acciones, podíamos trabajar sobre algunas características propias de lo que luego podría ser característica de la acción, que eran elementos como el principio, el fin, el desarrollo, el fin, la puntuación de una acción, todo lo que tiene que ver con el Yo-Haiku. El trabajo sobre el foco de la acción, la dirección y la proyección de la acción, siempre hacia alguien, hacia otro, hacia la transformación del entorno inmediato del actor, que era el que tenía ahí en su casa, que efectivamente, como decía Tatiana, se veía condicionado, para llamarlo de alguna forma que nos acerque a nuestro lenguaje, circunstanciado por el entorno familiar, por la cámara, por la calidad del internet, por todos esos elementos que ya las compañeras han mencionado y que no se podían obviar. Podríamos trabajar también entonces sobre el tamaño de la acción, del movimiento, luego de la acción, la duración, la textura, trabajar sobre variables de eso. Y entonces esa fue la opción que encontramos o que yo pensé para el primer año y que compartí un poco con Paula y que un poco asumimos, ¿verdad? Desde ese lugar, ese proceso por lo menos que les diera a ellos un acercamiento hacia los principios de la acción. Otro elemento fundamental que había que introducir y que es muy difícil es el del pensar en el hacer. El de esa coordinación de esa cuerpo, pensamiento desde la acción. Difícil. No sé hasta dónde posible. Y para eso introdujimos unos textos de Sanchís y Nesterra que parten muchísimo los pervertimentos, que tienen mucha relación con el juego y que son escenas muy abiertas que permitían generar un pensamiento desde la acción del cuerpo. Y estamos en ese proceso, a ver qué ocurre, ¿verdad? Entonces esa fue la estrategia con el primer año. En el segundo año lo que yo me planteé fue cómo en la Escuela de Arte Escénico el segundo año tiene que ver con la introducción del texto y el acercamiento al personaje. Entonces dije, bueno, aquí lo que hay que concentrarse es en la acción del texto. ¿Cómo convierto la acción, la palabra en acción? ¿Cómo entiendo y cómo me relaciono? ¿Qué es lo que el actor hace al acercarse al texto para pensarlo y para convertirlo y transformarlo en acción? Nuevamente con la problemática de que la acción no iba a ser inmediata. ¿Ok? Empezamos a trabajar en parejas. Y ahí es donde surgió toda esta pretensión de crear una situación como la imaginábamos desde el texto y todo esto, y pasarnos la copa de vino y aparecía una mano que llevaba la copa y al otro lado el otro la sacaba con una copa. Y eso producía para mí pasos en falso. Entonces yo descubrí que si esto era lo inmediato, esa cámara que tengo al frente, esa imposibilidad del compañero al que necesito llegar desde la acción que el texto me sugiere y transformarlo de esa acción, entonces que había que potenciar el hecho de que estoy con el compañero a través de la cámara. Y que como decía las compañeras, entonces hay un código nuevo. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo miro a la cámara? ¿Cómo me alejo? ¿Cómo elijo yo tomar una posición frente a la cámara? ¿Cómo la ausencia del otro potencia mi necesidad y mi deseo? Ese fue un proceso al que llegué poco a poco con los estudiantes y a partir de los mismos estudiantes y de ver cómo algunos intentos los llevaban a un lugar que no era el que buscábamos como acción, ¿ok? Y que nos llevaba más a un lugar de la pretensión.
Y ahí es donde empecé a encontrar los verdaderos hallazgos. Y ahí es donde empecé a ver realmente un crecimiento en los estudiantes. Y ahí fue donde realmente empecé a ver que los estudiantes estaban entendiendo, o están, creo, cuidado me desmienten ahora, que estaban entendiendo de qué se trataba esto de la acción. De qué se trataba esto de cómo yo enfoco el accionar hacia el otro, cómo busco transformar al otro, cómo mi accionar tiene características, es diferente en tamaño, dependiendo de lo que quiera, es diferente en textura, es diferente en volumen, pero que la cámara misma y el encuadre era el que me daba eso, y es porque es lo real entre comillas, más en los términos de los que habla Erika, ¿ok? Porque esa era la situación real, la situación presente, la situación inmediata era que estoy frente a una cámara y que la acción era con la cámara o a través de la cámara con el otro. Entonces eso es un poco lo que yo, para ya terminar, porque creo que me pasé, la cuestión por donde yo la encaré. Podríamos hablar un poquito más y hay otros elementos muchísimo más que podría plantear. Yo veo esto como un viaje que empezó en el caos, que me llevó a la adaptación, que nos llevó en conjunto con los estudiantes a la adaptación y con las compañeras, porque debo mencionar que en el primer año he trabajado con Paula, pero en el segundo año con la compañera Lili Viamonte, y ha sido eso un privilegio también porque nos hemos podido acompañar de muy buena manera y hemos ido buscando y encontrando el camino juntos. Bueno, también el viaje ha tenido hallazgos y ha tenido mucha frustración. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a los compañeros a través de la pantalla o veo sus trabajos, mi primer impulso a accionar es el levantarme y trabajar con ellos. Y es el no poder. Es el querer dar ese paso necesario de aquí al cuerpo, a ese cuerpo que suda, como decía Tatiana, que habla más allá de lo que es posible a través de la pantalla, a ese otro lenguaje. Con esto cierro, disculpen porque creo que me pasé, y ahora estaríamos con el compañero José Montero, encargado de comunicación de la Escuela de Artes Dramáticas y del Teatro Universitario, que ha monitoreado y seguido las preguntas, comentarios que ustedes tengan a través del YouTube y el Facebook de la Escuela de Artes Dramáticas y Escuela de Arte Escénico. Entonces, adelante, José, si tienes algunas preguntas que plantearnos. Gracias. Gracias a ustedes por esta charla tan interesante. Hay muchísimos comentarios y hay menos preguntas y creo que los comentarios son tan valiosos como las preguntas. Sin embargo, vamos a iniciar por las preguntas para también motivar la conversación y ojalá que, bueno, que tanto Tatiana, Erika, Paula y Marco pues se animen a intervenir en cada una de estas sugerencias. La primera es un comentario, pregunta que hace Roxana Ávila. Pregunta que, ¿qué relación encuentran en textos escritos para la escena, con todas sus variantes, pero no para esta forma, entre comillas, mediada, hechos de esta manera? O sea, dice Roxana, me entra la duda de que necesitamos textos para esta forma. Tengo la intuición de que necesitamos inventar una manera nueva de actuación, interacción, textos, espacios, etcétera. Pues no es un video, no es cine, no es teatro filmado. Es decir, debemos reinventar el teatro para esta nueva lógica. Creo que tanto en las dos escuelas el trabajo con el texto es fundamental, ¿verdad? Independientemente del nivel donde se está, pero tanto desde Sanchis y Sinisterra o en los niveles más avanzados, como planteaba Erika, en el teatro contemporáneo, ese texto no fue pensado para ser puesto en escena o llevado a escena en esta realidad que estamos haciendo. Entonces, un poco esta es la pregunta de qué piensan ustedes de estos textos que tienen que ser adaptados a estas condiciones que ustedes ya han hablado. Bueno, voy a empezar yo.
Ok, gracias. Yo en primer año en la Escuela de Artes Dramáticas, en el segundo semestre, la idea es que los estudiantes, las estudiantes se aproximen al texto, a un pequeño texto, pequeñísimo texto. Y esa ha sido realmente la dificultad porque yo no conozco cosas escritas para este medio. Y me ha costado, realmente no es cualquier cosa, pensando además que son principiantes, en escenas de a dos, y tomando en cuenta que esto es el espacio que tenemos. Es decir, este espacio yo lo puedo modificar, puedo correr la biblioteca, podría quitar las fotos, podría poner otro mueble, pero es este espacio. No voy a poner aquí un fondo de esos con unos planetas, una foto ahí, porque no es, o sea, ahí estamos jugando otra cosa, ¿verdad? Entonces, entre más concreto, los estímulos para la actriz y el actor es mejor. Entonces, efectivamente, para estos medios, sí creo que Roxana tiene toda la razón. Efectivamente, se requiere de otras dramaturgias, otras formas de accionar, otras formas de interactuar. Y bueno, lo que hemos hecho aquí, los cuatro, es compartir una cosa súper incipiente eh, en un contexto en el que no hay dramaturgia escrita para esto y que va a surgir, van a surgir cosas. Y esto también se van a transformar estas plataformas, tanto si se usan solas como si después ellas intervienen en puestas presenciales, todo se va a transformar y va a surgir, inevitablemente va a surgir algo que probablemente sea muy interesante, eso espero. Lo que yo espero es que no quedemos reducidos a esto, porque eso sí sería muy triste. Gracias a ti, Paula. Sí, a mí me gustaría, ahora que escucho la pregunta de Roxana, y se me vino una frase que es de Piscator. Piscator decía que las nuevas tecnologías iban a exigir y exigían nuevas obras, pero que también estas nuevas tecnologías provocaban la necesidad de construir obras según estos medios tecnológicos. Entonces a mí me parece que realmente estamos en un momento, yo no diría que es Zoom, yo no diría que es simplemente esta pantalla, o sea, hay cualquier cantidad de cosas que están atravesando nuestra escena, nuestras casas, nuestro día a día, ¿verdad? Y todo esto habría que repensarlo en nuevas obras, tal cual dice Piscator. A mí me parece muy valioso. Yo quisiera agregar una cosita, nada más esto. Yo creo que es una elección y que primero pasa por ahí. Porque un texto, ¿para qué es que nosotros utilizamos o trabajamos con el texto desde los cursos de actuación? Si nosotros trabajamos con el texto para abordar ciertos contenidos, a lo mejor los textos que tenemos ya sean suficientes en cierta medida. Si nosotros queremos ir más allá y pensamos en el trabajo sobre la puesta de esos textos, posiblemente sí habrá que hacer grandes adaptaciones y habrá que escribir nuevos textos. De hecho, ya se están escribiendo, ¿verdad? Aquí mismo en el país. Ya hay experiencias en estos últimos meses de textos escritos para esta condición y para esta circunstancia. Yo quiero pensar en alguna medida, por lo menos, de que esto es circunstancial, que los aprendizajes que nos arroje tendrán que pasar por un proceso de, de elección, de decisión. Y que lo que venga inmediatamente en el futuro nos dirá si necesitamos o no transformarnos y hasta dónde en esa relación con los textos en función de esto. ¿Para qué es esto? Gracias, Marco. No sé si Erika quisiera hacer algún comentario al respecto, sobre todo en esa experiencia interesante de actuación 6, ¿verdad? Que es el trabajo con los textos de teatro más contemporáneo, que uno podría decir en algún momento, bueno, son textos más complejos, ¿verdad? Tal vez más metafóricos por llamarlo de alguna manera, y que eso podría de alguna manera adecuarse o tener ciertos guiños
con esta nueva forma de mediar. No sé si quieres hacer algún comentario al respecto. Sí, efectivamente, este semestre pensamos que el curso iba a fluir de una manera así, miel sobre hojuelas, porque bueno, eran textos contemporáneos que se adaptaban muy bien a estos medios. Bueno, ha sucedido de todo. Y precisamente de ahí como mi observación de que la acción real o de las prácticas de lo real funcionan, o bueno, lo que he observado funcionan bien para este medio. Pero al mismo tiempo me pregunto por qué el semestre pasado que vimos Shakespeare y que era teatro en verso, hubo momentos muy especiales de los estudiantes, ¿verdad? Momentos en donde para nada estaban hablando desde lo real del texto, ¿verdad? El texto era en verso, pero efectivamente la acción era real porque había verdad y había transformación. Entonces, yo cuando Roxana lo preguntó, yo también pensé en textos técnicos, es decir, cómo abordar el trabajo desde la técnica. Y ahí es verdad que también habría que ir pensando en técnicas que nos ayuden a trabajar desde aquí, porque ahora parece que la técnica de trabajo contemporáneo se adapta muy bien, pero también hay mucho del trabajo actoral en el cine que se adapta a este medio. Entonces, no tengo ninguna respuesta. Bueno, sigamos planteando preguntas para que las respuestas vengan después. David Koresh nos plantea, si un componente de la acción es compenetrar al cuerpo del espectador, ¿cómo se resuelve este componente mediante la observación virtual? O sea, sentado viendo una pantalla. ¿Quién se anima? Bueno, creo que muchas de las estrategias docentes que contamos todos precisamente intentaban hacer eso, ¿verdad? Apelar al cuerpo del espectador para que también accionara o para que hubiera una recepción. Desde muchas de las cosas que se mencionaron, desde el juego con el foco, el trabajo del actor con su cuerpo, el movimiento, el ritmo, la profundización del trabajo sobre la acción, la acción verbal y de la palabra. Creo que todos esos son como intentos de borrar esa ausencia, ¿verdad? O al menos acortarla, que nos hagamos la ilusión de que estamos juntos. Yo me hice esa pregunta también en algún momento. Creo que es la gran pregunta. Creo que tal vez tiene que ver mucho con lo que en algún momento mencionaron ahora tanto Erika como Marco, que tiene que ver con el no pretender. Y buscando respuesta a eso, me acordé de este evento que hubo creo que fue en México, que estaban dando una clase y estaban dando en una casa. Una estudiante estaba siendo asaltada y los otros compañeros se dieron cuenta y le dicen al profesor. Entonces, cuando uno ve ese video, uno también como que de alguna manera entra en que algo está pasando. También recuerdo otro video que había visto de una chica que alguien registró esto, que se comunica en video con una amiga y, eh, no recuerdo, algo dice, hace una señal, algo pequeño para darle a entender a la otra, o creo que le escribe por chat, mientras aparece por aquí, hace como una doble acción para darle a entender que está siendo agredida por el hombre que está atrás, ¿verdad? Entonces uno cuando ve ese video se da cuenta que algo está pasando, uno percibe que algo está pasando, era una acción real, ¿verdad? No están actuando. Entonces cuando vi eso dije yo, bueno, hay algo que se puede transmitir, hay algo, alguna forma que el espectador puede ser tocado, pero claro, el gran trabajo es cómo llegamos ahí. Creo que tiene que ver mucho con el no pretender, ¿verdad? Evidentemente es evitar la representación y estar mucho más en el presente, eh, pero no es que crea que tengo la gran respuesta, ¿verdad?
Es una pregunta para buscar y crear. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo a veces me quedo pensando mucho en el ejercicio de Peter Brook. ¿Se acuerdan cuando se quiere pasar por el equilibrista, pasando por la línea? Eh, yo he pensado mucho, digamos, cuando doy el curso en eso, en por lo menos que cada uno de los estudiantes trabaje sobre ese momento presente. Y yo creo que es la única manera que después podríamos tener esa devolución hacia el espectador. En este momento, yo no creo que el teatro tal cual lo conocemos, el teatro tal cual lo estamos concibiendo, sea posible penetrar el espectador de esa manera, ¿verdad? Tendríamos que repensar el teatro y este teatro que se está creando desde la pantalla, pero sí es una pregunta muy interesante. Muchas gracias. Camilo también pregunta, bueno, hace un comentario, preguntas. Yo me pregunto también cómo recolectivizar ese cuerpo individual al que hacía referencia Erika, que hay que apelar ahora mismo. ¿Cómo se podrá llenar ese cuerpo de otros cuerpos? Erika, quedaste sin palabras. No lo sé. Creo que volvemos a la misma pregunta, es similar a la pregunta de David, ¿verdad? Es curioso porque estamos haciendo como esfuerzos, estamos haciendo esfuerzos por volver a encontrarnos, ¿verdad? Con estos cuerpos, no solo, bueno, el mío y el del otro y el de los otros, el de la docente también en el ejercicio de la, ¿verdad? De la docencia. Y creo que el medio se está volviendo también una fuerza reactiva, o sea, una fuerza, es un nuevo conflicto, es decir, eso no pasaba antes en el teatro. El teatro nunca estaba en contra de nuestro trabajo, ¿verdad? Y aquí parece que el medio también es un conflicto para que el actor logre cumplir su deseo, logre, ¿verdad? Cumplir su fuerza activa. Eh, entonces, bueno, no sé, también es cómo trabajar el conflicto que el mismo medio genera. Es otra pregunta que tengo para mis compañeras, tal vez me la pueden contestar. Yo no tengo respuesta a esa pregunta. Lo que creo, en lo que sí creo es que hay que mantener los lazos, hay que mantener los vínculos. Entonces, por ejemplo, lo que decía Paula, la cámara tiene que estar prendida. Es necesario que esté prendida. Es necesario crear estrategias para que las personas compartan otras cosas, que no es solamente la clase de actuación y el ejercicio de actuación. Alimentar y establecer los vínculos, establecer con aquellos que no conocimos nunca presencialmente, que tal vez apenas solamente en este rectangulito. Pero es esto que les decía yo, como de recuperar, de no permitir que quedemos reducidos a esto. No estoy respondiendo a la pregunta de Camilo, porque creo que la pregunta de Camilo es mucho más grande, pero creo que pasa por este lugar. Yo no sé si yo estoy interpretando de otra forma la pregunta. Desde la actuación, yo pienso que para que ese cuerpo individual se transforme o pasen por ahí otros cuerpos, una de las cosas fundamentales es la capacidad de transformación del trabajo del actor, desde su imaginación y desde su propia corporalidad. Cómo su propio cuerpo se transforma en el accionar. ¿A través de qué? De ese trabajo sobre elementos como los que nosotros mencionábamos, de el trabajo sobre el tono muscular, sobre el ritmo, sobre la mirada, ¿ok? Que aún siguen ocurriendo a través de la pantalla y con la pantalla y con el compañero que está al otro lado de la pantalla, como decía yo. Entonces, no sé, desde ese lugar yo pienso que es desde ahí que ese cuerpo individual se transforma o es atravesado por otros cuerpos. Desde esa imposibilidad de la escucha que hablaba yo de la escucha inmediata también.
Y creo que también, para decir una última cosita, es otra estrategia también, tiene que ver con el juego con la cámara. Es decir, la cámara conmigo misma y la cámara hacia el mundo, la observación de las otras, de los otros, y que eso trasciende la idea de acción, digamos, sino que es mucho más como esa exploración del mundo usando la cámara, para mirar, para descubrir a los otros, a las otras, a mí misma, a mí mismo. Eh, Creo que eso también es un recurso. Bueno, de hecho, en el primer año propuse 2 ejercicios de creación a partir de pautas específicas, donde no estamos abordando el concepto de la acción, y las y los estudiantes crearon cosas maravillosas en las que podía uno en el fondo verlos a ellos y ver lo que pasa, la reflexión de ellos, su sensibilidad. Entonces es un camino también, ¿verdad? Pero nuevamente digo, no creo estar respondiendo la pregunta de Camilo, solo estoy hablando de estrategias para no perdernos, creo que es. Hay muchos comentarios que hacen referencia a cada una de las intervenciones, entonces retomarlos ahora es como volver a iniciar todo el conversatorio, pero hay mucha discusión con respecto a, evidentemente, la presencialidad, el tema de la relación con la cámara y lo que está significando hoy la cámara para el actor o para la actriz y para, en este caso, para la persona estudiante de actuación. El tema también de la relación del proceso pedagógico, ¿verdad? Y también de la construcción de esa realidad que tenemos a través de estos medios, que no se circunscribe ahora a la pandemia, sino que, como lo planteaba Elvia Amadores, también está relacionado con nuestra relación con las redes sociales, que ha sido, ¿verdad? Ese espacio en donde nos construimos nuevamente como seres humanos y donde estamos reconstruyendo de manera real o ficticia, entre grandes comillas y signos de pregunta, nuestras relaciones humanas. Por ahora, la última, otra de las cosas que anotaba María Soledad Herrera, también relacionado con el tema de los textos y la utilización de esos textos, y también lo que planteaba Roxana es, bueno, sí, también la posibilidad de adaptar guiones para la escena virtual, ¿verdad? Tomar los guiones que fueron pensados para el audiovisual, para el cine, y hacer una nueva adaptación a esto, si podría ser una vía, por ejemplo, para tener esos textos con los cuales trabajar con las y los estudiantes. Creo que por el momento no tenemos más preguntas en el chat, así que de mi parte eso sería. Y ahora que lo pienso, solo quería plantearles una cosa. Si la pandemia se va reduciendo poco a poco, esperemos que sea así, volveremos a eso que vivíamos antes de la pandemia, ¿verdad? A esa relación, digamos, cercano, el convivio, etcétera. Pero vamos a estar permeados por estos 8 meses, 12 meses, 14 meses que hemos vivido. Entonces, a nivel pedagógico, ¿cómo ven ustedes el reto de retomar la relación con sus estudiantes, ¿verdad? Que muchos los conocen exclusivamente por la pantalla, cómo retomar esa relación presencial cara a cara, y si creen que hay elementos que están ahora en descubrimiento, como todos estos que han planteado, que ustedes los mantendrían en ese proceso pedagógico y de enseñanza de la actuación. Bueno, si nadie comienza, yo, por ejemplo, al menos tengo si no me equivoco, unas 3 o 4 tareas que yo mantendría, que me parece que fueron un hallazgo de la pandemia, que han sido muy pertinentes y yo las retomaría. Este, sí, yo, digamos, será una gran alegría volver a la presencialidad, y como dice Dubati en una entrevista que le hicieron ahí, creo que además será mucho más gozosa y mucho más aprovechada. Pero además, con respecto al recurso audiovisual propiamente, yo no lo dejaría a un lado, al contrario, yo lo aprovecharía tanto en algunas tareas como eventualmente en la escena, ¿verdad? Eh, sí, creo que no, que sería un error grandísimo dejarlo a un lado.
Bueno, yo creo que en mi caso... bueno, Marco. ¿Sí? No, adelante vos. Ok, yo creo que en mi caso va a ser inevitable. Yo trabajo con esto, ¿no? Yo quiero dialogar con la tecnología. Eso es lo que yo realmente quiero hacer. Dentro de la investigación que yo realizo es cómo podemos poetizar esto. Y más bien todo lo que se ha hecho durante la pandemia es fascinante y la discusión es fascinante porque son solamente insumos para potenciar esta investigación, creación. Entonces, yo sin duda sí vincularía los medios tecnológicos, sí, pero también quisiera rescatar una de las cosas que se ha sucedido durante la pandemia y ha sido la como autoorganización, autodisciplina de los y las estudiantes, que me parece que eso no lo hubiéramos obtenido sin un stand-by tal cual sucedió ahora, sin un alto tan grande, porque ha sido un esfuerzo muy grande de ellos y de ellas de entrenar, de mantenerse, de hacer los trabajos, de conectarse. Entonces también hay una revisión de la educación y de la relación teatral misma durante las clases que es importante considerarla. Sí, no, lo que yo iba a decir es que efectivamente a algo que por lo menos a mí me ha llevado las circunstancias es al tener que concientizar con mucha claridad cada paso y en función de qué se da cada uno de los pasos. Y el trabajar de con una conciencia de la idea del proceso y de los contenidos que se van abordando uno a uno. Y también el de la observación y la escucha aguda de el estudiante y la estudiante se ha intensificado por la necesidad de guiar de guiar el proceso desde un lugar diferente, no inmediato. Eso creo que es para mí fundamental y que claramente llevo como aprendizaje y que estará presente en el futuro. Y luego el encontrar el lugar para cada una de las herramientas con las que hemos tenido que lidiar en este momento, que no dudo que lo pueda haber. Muchas gracias. De mi parte, eso sería. No sé si quisieran agregar algo más. Sí, a mí me gustaría agregar que creo que va a ser un reto regresar, ¿verdad? Es un regreso muy desconocido, no sabemos muy bien cuándo ni cómo sucederá. Es probable que tengamos que trabajar con miedo y con aprensión, pero creo que lo bueno también de ese regreso va a ser que vamos a valorar mucho más quizá cosas que ya dábamos por sentado en nuestro trabajo. Eh, y también pues que nos va a ayudar a recordar para qué hacemos lo que hacemos y para qué lo enseñamos y para qué lo compartimos y para qué lo aprendemos, para qué lo hacemos. Entonces eso me parece que ese retorno será un poco regresar a las bases de lo que es el teatro y de lo que es nuestro oficio. Quisiera agregar algo chiquitito, que es que yo quisiera realmente agradecer a las estudiantes y a los estudiantes porque han confiado. Ellos sabían que nosotros no sabíamos y confiaron. Y, y fue claro, ha sido, sigue siendo claro que estamos aprendiendo juntas. Eh, y bueno, eso, sin esa confianza hubiera sido imposible realmente. Así que gracias. Bueno, yo nada más quisiera agradecer a las compañeras y a todos los que de alguna forma colaboraron en la producción de este espacio y esperar que se den muchos otros espacios en donde podamos compartir como escuelas y crecer juntos y juntas. Entonces, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Eso sería.
Muchísimas gracias. Y también quería agradecer a Teatro en el Campus, ¿verdad?, por esta posibilidad, Teatro en el Campus de la Escuela de Arte Escénico, que permitió también la transmisión. Y me parece